Dicen que la danza es el lenguaje secreto del alma, que el cuerpo no sabe mentir y la música no sabe engañar, que el mundo gira empujado por un paso de baile y que aprender a bailar es aprender a volar. No se debe subestimar el poder de los sueños porque tienen la capacidad de convertirse en realidad. Lo más interesante de esto es que muchas veces nuestro sueño puede llegar a formar parte de los sueños de otras personas que llegan a nuestra vida precisamente gracias a él. En mi casa a mis padres les gustaba mucho la música clásica y recuerdo que había un disco que era del Lago de los Cisnes, donde había dentro un folleto en el que aparecían fotos del cuerpo de baile, de los vestuarios, los tocados, y a mí me encantaba. Yo descubrí la danza a través del patinaje artístico sobre hielo. De pequeñita, mientras merendaba, veíamos en la tele los campeonatos que hacían. Entonces me gustaba la libertad de movimientos que tenía, cómo expresaban la música. Yo estaba trabajando en un comercio de aquí de Ontinyent cuando Dori me propuso el formar parte y unirnos en este proyecto. Entonces yo, como era tan joven, le pedí ayuda a mis padres. Yo recuerdo al padre de Fanny que nos ayudó muchísimo a buscar el local, A los albañiles. porque nosotras éramos inexpertas en esto. Inicialmente, la ópera y el ballet eran dos disciplinas artísticas que estaban ligadas. Entonces, poco a poco, a medida que pasaba el tiempo, pues se fueron distanciando, cada uno cogió su propio protagonismo. Entonces nos gustó ese origen, por eso decidimos que el centro pues, pudiera llamarse ópera. Era un nombre corto, impactante. Yo creo que la gente lo relaciona también con la ópera de París. Creo que lo acertamos. El ballet de ópera realmente empezó antes que el Centro de Danza Ópera. Fue en agosto del 87 y ópera abrió en septiembre, ya que precisamente ese año salimos en las entradas de Moros y Cristianos de Ontinyent, concretamente en la comparsa Bucaneros, con el nombre de ballet de ópera. Sí, ahí es cuando empezamos. La primera entrada de ópera, que todavía ni existía ópera. Estaba en proyecto, ensayábamos en la planta baja de mi padre, en una planta baja en San Rafael. Respeto por hacerlo bien, con mucha ilusión, con ganas de salir a la calle a enseñar lo que para nosotras era realmente una cosa importante en nuestras vidas, que era bailar y hacerlo con dignidad, como no, como yo creo que es ópera. La valentía es una actitud. La actitud es el principio de una experiencia y nunca se sabe cuándo esa experiencia se puede convertir en el eje de nuestras vidas y de la de quienes tenemos cerca. Yo conozco a Fanny cuando llego a Campanillas a dar clases de ballet. Ella era una de las alumnas aventajadas porque ya llevaba varios años realizando clases. Cuando termino los estudios de danza clásica, surge la oportunidad de poder unir nuestro futuro abriendo este centro. Fue una época muy emocionante porque la gente estaba esperando esto, un centro con estas condiciones. Un local así hace 30 años era impensable porque incluso las academias se llamaban estudios porque eran muy pequeñitos. Con el tiempo ves que fuimos muy valientes de abrir una escuela que tuviera tantas disciplinas, porque intentábamos dar a la sociedad todo lo que nos pedían. Estuvimos dando yoga, guitarra, solfeo, sevillanas, ballet, era todo lo que nos pedían. Entonces para nosotras era importante que la gente pudiera venir para aprender
nosotros lo más importante era que aprendieran. Entonces, claro, ellas en aquella época iniciarse en un negocio era duro. Entonces fueron unas grandes emprendedoras por aquel entonces. Crecer, avanzar, mirar hacia adelante, saber ofrecer lo mejor de uno mismo y convertirlo en el referente de otros, apoyar un sueño y hacerlo realidad. Eso es vocación. Mis inicios en ópera fueron en 1987, es decir, hace 30 años, cuando abrió ópera, yo me inicié en ello. Hoy en día veo a la gente, a los bailarines, a los alumnos en este caso, que tienen la oportunidad de tomar clases en su ciudad y es un lujo. Fueron unos años muy intensos porque hacíamos montones de actividades. Sobre todo aquí en la sociedad, en las asociaciones de Ontinyent, en todas las asociaciones creo que hemos estado colaborando en todo lo que han hecho. En el almuerzo del socio de la Purísima, en la Cruz Roja, Las galas de las amas de casa, con los comerciantes haciendo desfiles en la calle Mayor y por el San José. la cabalgata de los Reyes Magos. Bueno, con el grupo Menestirs, con la Colla, con asociaciones musicales, es que creo que hemos hecho muchísimas. Me encanta ver la evolución coreográfica que ha habido, o sea, desde que se empezaron las primeras coreografías a lo que hay ahora, o sea, lo último que hemos hecho Es brutal. es increíble, lo Sí, que sí. bailan las niñas ahora. Un proyecto importante que creíamos que no llegaría a ningún fin era el llevar nuestras coreografías traspasando las fronteras, llevando el ballet d'opera a Francia e Italia. Sono quelle del gruppo di danza orientale Opera, vengono da Valencia, dalla Spagna, hanno vinto il primo premio ieri al festival. Euro Disney, cómo no. Ver a Fanny y a Dori lo contentas que estaban de haber conseguido que pudiéramos ir a bailar Euro Disney. Fue mágico. Sí. Yo me lo pasé súper bien. Algunas veces es necesario estar un poquito loco para demostrar al mundo lo cuerdo que eres. Entregarse sin pedir nada a cambio provoca una respuesta natural que recompensa aquello por lo que se ha trabajado, aunque nos parezca una locura.
Yo llevo 10, ahora llevo 10 años haciendo jazz y contemporáneo. No he tomado clases antes en ópera, pero sí que he coincidido con Fanny y con Dori en Tarragona tomando clases en los cursos internacionales. Así que... Mi hermana Eva fue prácticamente mi primera alumna. Juntas en casa montábamos coreografías, poníamos música y disfrutábamos mucho de poder realizar todos los movimientos que aprendíamos en la escuela. Yo en la academia estuve casi 25 años haciendo lo que realmente me ha llenado durante toda mi vida. Mi hermana Rosana formó parte desde un principio del profesorado de ópera, iniciando la danza española aquí en Ontinyent y dando clases durante más de 20 años. Yo en la academia estuve durante 21 años, siempre dando clases, encargándome de la parte de la danza española. Durante todos estos años hemos sentido el apoyo de familiares, de padres, de amigos que han estado a nuestro lado en todas las iniciativas que hemos tenido. Y también quiero decir una cosa que creo que es importante, ¿no? Ópera es Fanny y Dori, pero no hay que olvidar que hay una imagen muy importante en la academia, que es Lali. De los alumnos de la academia destacaría la familiaridad que tienen con nosotras, la ilusión que tienen cuando vienen a la academia. Y a día de hoy tenemos alumnos que nos traen a sus hijos, alumnos que nos traen ya a sus nietos, entonces hay una relación de cariño, te ven por la calle, notas que se alegran y nosotros también nos alegramos. Los más pequeños para mí es que son los reyes de la academia. Cada uno tiene su especial encanto y no hay ninguno que pueda destacar ni por bien ni por mal. Son todos un ramillete de flores, todos los días. Todos ansiamos dejar una herencia personal, que se nos recuerde, que se hable de nosotros incluso cuando ya no estemos. Queremos dejar una huella que no se borre fácilmente, que sirva de ejemplo o simplemente perdure en la memoria de los más cercanos. Queremos que el lugar en el que hemos echado raíces sea un reflejo de aquello que un día nos hizo sentir grandes, primero en el corazón y luego en nuestra tierra. Para mí tiene un valor especial, sobre todo las amistades que he conseguido gracias a estar en este trabajo. Desde Lali hasta muchas alumnas que incluso nos han hecho partícipe de su vida, invitándonos a su boda, con sus hijos, y creo que eso es lo que al final queda, las relaciones humanas que hemos tenido. Yo no crecí en esta academia, pero vosotros sí que habéis crecido en la academia. Sí, sí. Entonces, cuando dais clases y vais a las alumnas, ¿os veis a vosotros? Sí. Yo empecé como alumna, luego pues sí, me fui al conservatorio a estudiar danza porque era una espinita que si no lo intentaba no lo iba a hacer, o sea, siempre iba a decir, no lo he hecho. Hay veces que, por ejemplo, cuando ha empezado alguna niña pequeña, ¿no?, que la ves que entra con orgullo y decir, aquí ha venido mi mamá, y eso lo hemos oído. O ve alguna foto que hay colgadas por los... esa es mi mamá o es mi tía, y ellas se sienten... Yo creo que se sienten ya como en casa. Eso es lo bonito. La verdad es que es una profesión muy bonita. Trabajar encima donde has iniciado tus estudios y todo, pues aún mejor porque conoces ya el ambiente y es prácticamente muy familiar. Yo empecé por un correo electrónico que le mandé a Fanny porque me gustaba bailar, lo que pasa es que nunca me había atrevido y le mandé un correo y me dijo que fuera a una reunión. Me hubiese encantado que mis padres me dijeran, tú a hacer danza, tú a bailar, tú... No tuve esa oportunidad. Pero bueno, me salió todo bien, pero tuve que salir fuera. Pero formar parte de ópera yo creo que se forma parte toda la vida, porque siempre tendremos esta vinculación con ópera. Yo creo que en mi caso, por ejemplo,
no dejas de formar parte de ópera. Es una cosa, un sentimiento. Nos gustaría continuar por muchos años sembrando la ilusión por la danza.